Hola, bienvenidas. Esto es Conectadas. Yo soy Lucy Escoto. Yo soy Joana Mora. Y hoy tenemos una súper invitada, Janet González. Gracias por acompañarnos, gracias por venir. Y tenemos un tema muy lindo. Es un tema que nos va a tocar a todas, como mamás, como esposas. Y va a estar tan bueno el tema que todavía no hemos definido el título, pero lo vamos a definir, ya se van a enterar cuál es. Y bueno, queríamos hablar sobre, teníamos varias como ideas sobre el nido vacío, sobre cuando estás en una etapa donde te sientes inútil. Y yo lo pensé así, ¿no? A veces sientes o piensas que lo que haces no importa, que nadie lo nota, que es algo que no tiene valor. Y en ocasiones nosotras somos quienes pensamos esto, no lo demás, ¿no? A veces nosotros somos las que dices, es que lo que hago no le importa a nadie. Y pues los demás tal vez sí le den la importancia, pero tú no. Para mí hubo un tiempo en el que me acostumbré a un ritmo de vida en el cual yo trabajaba. Entonces era pues salir en la mañana, ya llegabas en la tarde y en la tarde pues ya era empezar a hacer tu casa con los hijos, la comida o veías qué hacías, ¿no? Pero entonces era un ritmo de vida pues vamos a decirle más movido, ¿no? En el que hacías una cosa, después hacías la otra y entonces te vas acostumbrando a ese ritmo de trabajo. Pero cuando terminé de trabajar, entonces ahí fue cuando yo me sentí inútil, cuando me sentí sin ese valor y dejé de trabajar, entonces me convertí totalmente en ama de casa. Y a veces pensaba como, pues es que ser ama de casa, qué flojera, ¿no? O sea, ser ama de casa no importa lo que yo haga. Sí, ¿no? Sí. Nadie nota lo que yo hago, ¿no? No es de importancia porque nadie lo nota. O pues es algo que en realidad pues así como que no tiene valor, no estoy trabajando en esta área o no estoy trabajando en otra área. No estoy ganando dinero, no estoy produciendo. Sí, exacto. Y es eso, el mundo piensa que cuando trabajas en el área laboral eres productiva, pero minimiza el ser ama de casa. Y eso es como lo digo, inicia también desde mi interior. El que no vale, no tiene importancia ser ama de casa, porque el mundo así te lo maneja, ¿no? Así lo vives. Pero creo que más adelante yo entendí que ser ama de casa es uno de los puestos más importantes que hay en el mundo. Así es. Es donde tú formas a las personas que más adelante van a ser adultos y más adelante entonces tienen vamos a poner el mundo en sus manos porque son quienes llevan los valores que tú les estás dando. Y yo creo que tenemos que quitarnos eso de que el ser ama de casa no importa o es algo sin valor, porque yo creo que muchas de las que lo están escuchando pueden identificarse conmigo, ¿no? Y decir, sí, yo me siento así o yo me sentí así. Pero debemos cambiarlo porque en realidad cuando empiezas a saber la gran importancia que tiene, entonces es cuando empieza a cambiar tu manera de pensarlo y tu manera de actuar como ama de casa. Una ama de casa no es simplemente que barras y trapees. O sea, no, para nada, ¿no? Un ama de casa, o sea, no, también lavas trastes y otro. No. No. No, o sea, un ama de casa es quien forma los valores de una familia. Y la familia es la base de la sociedad, entonces te vas haciendo como más grande el circulito, ¿no? Donde lo más importante es ahí tu esposo y tus hijos. Lo más importante, lo que Dios te va a decir, a ver, ¿qué te va a pedir cuentas? Va a ser de tu familia, no va a ser, a ver, del trabajo lo hiciste bien, a ver cuánto ganaste, a ver esto, no va a ser de eso de verdad que no va a importar. Lo que sí va a importar es a tus hijos, tu familia, eso sí va a ser de importancia para Dios. Entonces,
debemos de hacerlo para Dios todo. O sea, a mí la verdad era como de, híjole, o sea, es que me toca barrer y trapear y hacer esto. Pero cuando Dios me dijo, haz las cosas para mí, entonces barrer ya entendí y ahora barro para Dios, y de verdad que mi proceso ahora de barrer es diferente. No era como de, ay ya, pues si barro bien, si no barro no importa. Ahora es como, Dios quiere que tenga mi casa limpia, Dios quiere que tenga, o sea, si Él me dio esta casa es para que entonces la cuide. Y esto lo hago para Dios. Y pueden decir, ay, ¿cómo voy a barrer para Dios? Es como que se escucha muy ridículo o muy raro. Pues de verdad, todo lo que hagas, o sea, todo, no importa lo mínimo que pienses, todo es para Dios. Hagamos las cosas para Dios y recordemos que el ser ama de casa es uno de los puestos más importantes que hay en este mundo. Así es. Fíjense que cuando yo fui madre por primera vez, para mí fue tan difícil el estar embarazada y el pensar, tenía tanto temor cómo iba a educar a mis hijos. De verdad que me preocupaba. Y yo quería ser una buena madre, yo no quería fallarle a mi esposo ni a mis hijos, pero busqué libros para saber cómo educarlos. Me acuerdo que compré un libro que se llamaba Padres Eficazmente Preparados, se llamaba PEP. Era de color azul, me acuerdo muy bien. Me lo leí 2 veces. Y cuando me doy cuenta que fui con el pediatra, y cuando nació mi hija, pues que fue Joana la primera, y resulta que el doctor me ofreció el que yo leyera libros para saber cómo educarla, no sabía ni cambiar pañales, no sabía hacer nada, y yo creo que muchas se identifican conmigo. Y después, cuando vuelvo a ir con el doctor, me dice, ¿qué cree? Ya hay un nuevo libro de Padres Eficazmente Preparados. Ya quitaron situaciones que no están correctas. Y yo dije, ¿cómo es posible que me enseñaron primero un libro, ahora me salen con que no está bien lo que ellos me estaban enseñando? Y efectivamente, nadie nos va a enseñar mejor que Dios para educar a tus hijos. Y ahorita que escuchaba a Joana, efectivamente, el ser madres es un privilegio. El ser amas de casas, de verdad que es algo hermoso cuando tú lo disfrutas, no cuando te sientes obligada y presionada. Y yo les he dicho a mis hijos, a mis hijos que ahora son padres y que tengo nietos, que tienen que corregirlos, que tienen que amarlos, que tienen que darles tiempo de calidad. Y muchas veces tiempo de calidad no es que estés con ellos, es que los veas a los ojos, es que hables con ellos. Y yo les he comentado que a mí me daba más resultado cuando en la noche los ponía alrededor de la cama y yo me ponía a orar con ellos. Ellos me entendían más cuando yo oraba y les decía lo que era correcto que cuando yo les decía, tienes que hacer esto. En oración lo entienden mejor que cuando yo se los digo. Así es que es un tip como madres, que ores con tu hijo y que le digas a él lo que quieres que sea él, y Dios lo va a hacer. Y fíjense que yo oí una reflexión que me fascinó, que me encantó, y es de un joven que tuvo por primera vez a su bebé. Y cuando él se ve como padre, se siente igual que yo lo vi, me identifiqué, de que se siente desesperado porque no sabe cómo educar a su hijo. Y empezó a pensar que cuando él fuera creciendo, él le iba a dar todo lo que él necesitara, que iba a trabajar más duro para cumplir sus sueños de su hijo, que iba a tratar de proporcionarle todo, que le iba a arreglar la vida. Y entonces empezó a ver el amanecer y lo disfrutaba más que nunca. Veía las hojas de los árboles como nunca las había visto. Empezó a valorar la vida de otra manera. Y así nos pasa cuando eres padre, ya ves de una manera diferente el actuar de tus papás y cómo eres tú ahora. Y entonces este joven se va al bosque porque sentía esa necesidad de pasar tiempo a solas con Dios y con ese bosque para poder alimentarse de cómo iba a poder ser un buen esposo, ayudar a su esposa, a cuidar a su hijo y sobre todo cómo educar a su hijo. Y este joven ve como un águila va volando precioso con esas plumas tan imponentes y toma un pez, y el águila se da cuenta que está este joven. Es una reflexión.
y lo ve y le dice el águila, joven, te veo que tienes mucha alegría en tus ojos. Y le dice, sí, es que acabo de ser padre y estoy pensando todo lo que voy a hacer, que voy a ser un hombre fuerte para defender a mi hijo, que voy a resolver sus problemas, que voy a hacer esto y esto y esto. Y el águila se le queda viendo con tristeza y le dice, mira, joven, yo construí un nido y lo hice con mis plumas, lo hice con espinas y lo hice con muchas ramas, para que ahorita que son pequeños ellos no se espinen, pero estoy poniendo límites, estoy protegiendo sus vidas. Pero ¿sabes qué? Cuando ellos empiecen a emplumar, entonces los voy a dejar que ellos vuelen, los voy a soltar desde muy alto para que aprendan a volar. Pero no lo voy a hacer yo por ellos, ellos tienen que valorar todo lo que yo haga como madre. Entonces, esta enseñanza es que el águila le dice que sus hijos, si yo les resuelvo la vida, ellos van a ser unos parásitos el día de mañana. Ellos van a querer que yo todo les resuelva cuando ellos cometan errores. Y así habemos muchos padres que queremos resolver sus vidas, que queremos solucionar sus problemas. Y no es así. Tenemos que dejarlos libres, que aprendan a volar para cuando tengan un problema, ellos lo puedan resolver. Y yo creo que el que tú los cuides, vas a proteger el que el día de mañana sean maduros y no sean heridos, y que sean hombres trabajadores, mujeres de buen testimonio, porque si tú les enseñas de manera personal a que ellos resuelvan sus situaciones, a que tiendan sus camas, a que no les recojas sus juguetes, a que no hagas que ya llegaron de la escuela y dejan la mochila por donde quiera y no se cambian y no obedecen, tienes que enseñarles a que hay límites, a que hay reglas, y que cuando ellos maduren, cuando sean adolescentes, que es la etapa más difícil, van a ellos a entender que sus padres los aman y que por amor tienen que cumplir con las reglas que están impuestas en su casa. ¿Y qué tal te sentiste cuando se fueron tus hijos de tu casa? Ay, créanme que sí, para mí fue muy doloroso. El que mi hijo Jair, por ejemplo, se haya ido a México a trabajar, pues te desprendes de él, porque sí, es desprendernos de ellos, pero sí, te sientes sola, y que pasa una semana, 2 semanas, y ahorita ahí tiene más de mes y medio que no viene a la casa, y veo su cama tendida, veo todo en orden, y luego cuando están y me desordenan todo, ay no, ya que se vayan. Gracias por visitarme, ya te puedes ir. Mi mamá decía, ay, me da mucho gusto cuando vienen, pero más cuando se van. Y realmente aprendes a valorar que tienes que ayudarlos a crecer, a ser autosuficientes, pero si los extrañas. Como madre y como padre, es verdad, cada hijo que se te va casando, yo tengo 4, de verdad que cada uno se va yendo y sientes ese nido vacío, sientes esa soledad y puedes entrar en depresión. Yo he tenido amigas que de verdad se la pasan hasta como enfermas. Una decía que ni se quería ni bañar porque estaba en depresión, porque se había casado, ella nada más tenía una hija. Y yo decía, tengo que ayudarla. Y le decía, es que qué bueno que se te case, qué bueno, porque esa es la ley de la vida. Sí, se tienen que ir. Se tienen que ir, prepararnos para que ellos sean independientes, para que ellos se vayan. Y realmente sí es doloroso, sientes un sufrimiento terrible, te ves sola. Por ejemplo, ahora con esta pandemia me sentí así sola, y que realmente no estás sola, tenemos a Dios, tengo una familia hermosa, un marido que se preocupa por mí, 4 hijos que amo y mucha familia hermosa, pero siempre hay esa situación que debemos de aprender a sanar, la ausencia de nuestros hijos. Como decía Joana hace rato, no sabemos qué título poner, ¿no? Porque justo Joana habla de ser ama de casa y de la importancia que tiene, ¿no? Y esa criar a los hijos, pero luego se van. Y entonces nos quedamos como inútiles, así de, ¿ahora qué voy a hacer? Uh-huh. Y a mí, yo no tengo mis hijos chiquitos, pero regresan a clases presenciales. Los tuve 2 años dándome lata en la casa. Mamá, no podía yo ni desayunar calientito porque todo el día era mamá. De repente se me van a clases presenciales los 2.
y mi casa en silencio. Y yo sentada desayunando solita. Y dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Y no fue tanto tiempo, lo estuve solo 2 años en la casa. Pero dije, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces pues se fueron súper temprano, me puse a hacer mi limpieza, terminé a las 9:30 y yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿En qué me entretengo? Y creo que te sientes con ese vacío, con antes estaba tan ocupada y ahora no estoy tan ocupada. Entonces dije, wow, creo que tenemos que disfrutar cada temporada de nuestra vida. Así es. Tienes que disfrutar cuando trabajas y trabaja y gana y gasta. Tienes que disfrutar cuando te casas y disfruta al marido sin hijos, ¿no? Viaja, haz lo que tengas que hacer. Después disfruta a tus hijos, el tiempo que los tengas que disfrutar, estate con ellos porque se van a ir. Así y entonces, pero creo que cada temporada tiene sus retos, no son fáciles. Todas las temporadas tienen esos retos porque tienes que ser mamá, pero al mismo tiempo tienes que ser esposa y no puedes descuidar ese matrimonio porque tienes que tener en cuenta que los hijos se van a ir y ¿con quién te vas a quedar? Con el marido. Si tú te enfocas en, no, es que solamente los voy a tener aquí, no sé, 18 años y se me van a ir, yo me voy a enfocar en ellos y el marido que me espere, no te va a esperar, de una vez te lo digo. Entonces, mejor tienes que trabajar en equipo con el marido para que los dos sean buenos papás esos 18 años que los vas a tener y entonces como equipo juntos tengan que pasar ese nido vacío, esa ausencia de los hijos y no vas a estar sola, vas a tener a tu equipo con el cual tienes que pasar esa temporada. Creo que esas temporadas son muy bonitas, sí son cansadas, son a lo mejor extenuantes, ¿no? Como dices, en la temporada de los adolescentes, híjole, qué complicado, la azotada de puertas, los gritos, las peleas, y tomar en cuenta que todo es un ratito, que son momentos, y esos momentos hay que disfrutarlos. Hay que disfrutar los embarazos, los dolores, el no poder dormir, las agruras. ¿Por qué? Porque es un ratito. Ya después ya no lo vas a tener. Entonces, esas temporadas hay que disfrutarlas y sí, yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Mi casa solita. Y creo que en todas estas temporadas no tenemos que perder de vista a nosotras mismas. Así es. Yo ahí les quisiera recomendar de verdad que nunca es tarde para muchas de ustedes que tal vez interrumpieron sus carreras por casarse, que la continúen, que terminen su carrera, que se preparen, aunque estés con una carrera terminada. Hay diplomados en línea, hay tanto que puedes hacer, hay decoraciones que hacer. Yo soy una persona que me fascina estar decorando mi casa y lo disfruto. Disfrutar el hacer, como decían, si barro para Dios. Efectivamente, yo pinto mi casa, cambio colores, puedes ocuparte, amarte a ti misma, darte un masaje, enseñarte a maquillar si no sabes hacerlo. Ahorita todo está en línea, todo lo pueden aprender. Sí. Hay que hacer cosas que nunca te atreviste a hacer, porque siempre creemos que hasta aquí llegó mi vida. ¿Y qué va a ser ahora de mí? De verdad, como bien dice Joana, yo he ocupado varios trabajos en diferentes etapas de mi vida y doy todo. Cuando yo estoy trabajando, lo hago al 100%. ¿Y qué sucede cuando termine esa etapa de mi trabajo? Igual que a ellas, yo no las había oído, pero es un vacío terrible, es un sentimiento de no valgo nada, ya para qué sirve mi vida. ¿Y sabes qué? Todo lo que tú hagas es conocimiento, es transmitírselo a tus hijos, que vean que eres un pilar, que eres una mujer que está junto a un marido, que lo tienes que levantar. Y como bien dice Lucy, tenemos que disfrutarnos como pareja, que tenemos que retomar esos tiempos que abandonamos, salir a tomar un café. No necesitamos de ir a un buen restaurante, necesitamos tiempo a solas como familia, como matrimonio, también como familia, salir de vacaciones, aunque sea a acampar, porque así lo hicimos, a disfrutarnos, a disfrutar lo que Dios nos ha dado, la naturaleza. Hay tanto que hacer. Que no te quedes ahí en tu casa, no te quedes en tus 4 paredes y sal
de ese lugar donde te encuentras en este momento, si estás pasando por estas situaciones, porque créeme que hay un sol hermoso allá afuera y vas a disfrutar la vida que tenemos para vivirla cada día, porque estamos vivos. Un ejemplo que hay en la Biblia es sobre Moisés. Moisés, a veces cuando nos sentimos como hasta aquí llegué, ¿no? O sea, estoy ahorita en esta etapa. Y Moisés, recordarán que él vivía en el palacio porque él, a pesar de ser israelita, lo recogió la hija del faraón. Entonces vivió muchos años en el palacio. Y pues él ahí, imagínense, o sea, en el palacio pues tienes todo, ¿no? Tienes riquezas, tienes lo que necesites, se me antoja esto, quiero el otro. Lo que les estoy contando está en Éxodo 2. Y ahí pues después dice que él salió y vio lo que el pueblo israelita vivía. Entonces ahí se dio cuenta, pues estando a veces tú en el trabajo soñado, pues te enfocas en esa área. Pero entonces cuando sales y ves otro panorama, ¿no? Entonces él salió y dice que vio cómo estaban maltratando un egipcio a los israelitas, porque él sabía que era israelita, él sabía que a pesar de que él vivía en un palacio egipcio, él tenía su raíz y él sabía que él era una persona israelita. Mató a un egipcio y lo que hizo fue pues huir, porque después se supieron que lo había hecho. Entonces él tuvo que huir porque obviamente en el palacio ya no lo iban a querer, vamos a decirlo así, porque había matado a un egipcio y los israelitas lo veían pues como un asesino porque había matado a alguien. Entonces no era como que se sentía no parte de ni de aquí ni de allá. Se fue, él cuidaba unas ovejas, o sea, imagínense, de vivir en un palacio y tenerlo todo, llegó a cuidar ovejas. Entonces, en esa época, pues yo creo que él se sentía mal, ¿no? O sea, no, es que ahorita estoy aquí cuidando ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Entonces, todavía con eso, ¿no? O sea, de que todo lo que yo tenía, pues ya no tengo nada, ya no tengo un futuro, ya estoy aquí, pues viviendo por vivir, como a veces muchas podemos pensar eso. Pero en eso se le aparece el ángel del Señor en una zarza que se consumía en el fuego. Y ahí es donde Dios habla con Moisés. La zarza implicaba lo que Moisés era. Moisés era ese árbol seco, que muchas veces así estamos nosotras, donde nos sentimos que nos estamos consumiendo, que te estás secando, que estás acabando. Pero en ese lugar, Dios nos dice, a ver, pero a pesar de que estés seco, yo soy en ti. En medio de tu desolación, en medio de tu tristeza, yo soy. Él nunca nos va a dejar. Y así nos podemos sentir, que tal vez ya pasó el tiempo porque ya me siento grande de edad, tal vez mis hijos ya no están, tal vez ya no voy a volver a trabajar, tal vez soy una simple ama de casa, tal vez estoy viviendo un divorcio, tal vez mis hijos no quieren saber más de mí. No sé por la situación que tú estés pasando, pero te puedes sentir en este momento desolada, te puedes sentir con una tristeza tan profunda, pero en ese momento Dios te está diciendo, yo soy el que hace que tu vida cambie, yo soy el que te cuida, yo soy el que te protege, yo soy quien va a cambiar tu vida. Y ahí nunca Dios le dijo a Moisés, a ver, yo te puedo poner en un proyecto, pero tú, Moisés, ¿qué puedes aportar? ¿No? Y a veces piensas, no, pues es que yo no sé, yo no valgo, yo no... Yo no le sé a las computadoras, exacto, señor, ¿no? yo no me sale lo de los celulares. Ajá, o sea, yo no puedo. Sí. Pero Dios no le dijo nada de eso. Dios simplemente no confió en lo que Moisés podía hacer, sino lo que Él es en él. Entonces, nosotros, por más que tú te puedas sentir incompetente como mamá, como esposa, en un trabajo, de que no, yo no puedo salir a pedir trabajo por mi edad, porque yo no sé cómo te sientas. Dios no busca que seas inteligente, Dios no busca
capacidades, Dios no busca habilidades, porque Moisés se lo dijo, no, es que yo no puedo, no, es que yo no sé hablar, no, es que yo, ¿cómo voy a ir y les voy a decir que tú me hablaste? O sea, en la Biblia lo dice, Moisés se sentía incompetente para hacerlo, pero Dios no está buscando eso, o sea, Dios simplemente busca corazones que le obedezcan. Y Dios llega en el momento indicado, nunca llega antes, nunca llega después, llega en el momento indicado, como también llegó en el momento indicado para Moisés. Él se sentía que ya su vida había terminado, él sentía que ya no iba a haber un futuro para él sentía que hasta ahí había llegado, y cuando en eso aparece Dios y le da un propósito. Todos tenemos un propósito. No es que Dios te lo dé en la juventud o Dios te lo dé en la madurez. Dios te da el propósito desde que naces. Desde que naces vienes con un propósito, pero hay de nosotros el descubrir cuándo hacerlo. Y Dios va a llegar en el momento adecuado. Si tu mamá estás orando por tu hijo, si tu mamá estás orando por tu esposo, por una amiga o por quien sea, Dios va a llegar en el momento adecuado. No te desesperes, sigue orando, sigue firme orando, pero Dios llega en el momento adecuado, tanto para esa persona como para ti. Así es. Sí, así es que si tú estás viviendo en una etapa ahorita de tu vida en la que te sientes inútil, que no te sientes productiva o que sientes que lo que estás haciendo no es valorado, no te preocupes, Dios sí te ve. Dios está viendo y está viendo tu esfuerzo, está viendo tu corazón. Así es que, pues muchas gracias. Gracias por compartirnos, Tía, gracias por estar con nosotros. Contrario. Y yo quisiera decirles que el mejor libro para educar a tus hijos es la palabra de Dios. Y que no te sientas inútil como yo, a mi edad, que no sabemos usar los instrumentos, las computadoras y a veces en los adelantos, pero tenemos nietos e hijos, o ve con alguien que sepa para que te enseñe y anótalo. ¿Sí? Y vas a poder estudiar y salir adelante. Sí se puede. Así Con es. Dios todo se puede. Exactamente. Pues muchas gracias por escucharnos. Por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse y hasta la próxima. Bye. Bye.